milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, Dios les bendice. Somos la Iglesia de Pan de Vida y es un gusto poder saludarte nuevamente a distancia a través de este medio. Antes de comenzar, ¿por qué no dispones tu corazón, tu mente y le apartas este tiempo en exclusiva al Señor? Antes de comenzar, ¿por qué no cierras tus ojos y me permites orar? Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu fidelidad, por tu amor. Gracias por cuidarnos, Señor, en estos tiempos. Tú nunca nos abandonas. Tú siempre estás en control de todas las cosas. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo Jesús, que nos da la victoria, que nos cuida y nos protege. Amado Espíritu Santo, te pido, Señor, que me ayudes a transmitir esta palabra, Señor. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén, guárdalos, protégelos. Quita todo distractor, Señor, todo aquello que quiera robar la semilla, tu palabra, Señor. Lo declaramos inoperante en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar. El tema de hoy se llama Venciendo con Cristo, porque es claro, ¿verdad?, que sin Cristo no podemos lograr todo aquello que nos hayamos propuesto o todo aquello que anhelemos. Es solo con Cristo que podemos obtener la victoria. Yo no sé si recuerdes el día que recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. No sé si recuerdes que en ese momento habías encontrado todo lo que necesitabas. Cambió tu manera de hablar, poco tiempo después, tu manera de pensar, te guardabas, eras temeroso de Dios, o somos temerosos de Dios. En aquel día podíamos gozarnos de lo que el Señor estaba haciendo en nuestras vidas. Y te digo algo, Dios sigue operando aún hasta el día de hoy, sigue trabajando en tu vida. Amén. Él puede llenarnos todavía aún más. Él es suficiente. Y ese día la vida tenía un significado, un propósito, una dirección. Te sentías gozo, te sentías lleno de gozo, de alegría, y todo apuntaba hacia Jesús. En la Escritura encontramos a muchos hombres que encontraron y dieron testimonio de lo que Jesús había hecho en sus vidas y cómo encontraron la santificación en sus vidas mientras corrían la buena carrera, mientras caminaban en los caminos del Señor. Uno de ellos fue el rey David. Después de haber experimentado el trato con Dios en su vida, David declaró que lo único que él deseaba por encima de todo era contemplar la hermosura de Jehová. Vamos a la primera cita bíblica, Salmos 27, 4. Dice la palabra de Dios: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. El rey David lo único que quería era contemplar la hermosura del Señor. Comprendía claramente que no había nada en el cielo ni aquí abajo en la tierra que deseara más su vida que estar en presencia del Señor. No había otra cosa que él deseara más. Salmo 73, 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti,
nada deseo en la tierra. A David no le importaba ni el reino, ni las peleas, ni los gigantes, ni los botines, ni nada por el estilo. A él lo que le urgía y le movía y deseaba era la presencia de Dios. Y si Dios tenía el control de su vida, hay un tiempo donde Dios hace todo hermoso, todo es hermoso de parte de Dios, desde el principio hasta el final. Eclesiastés 3:11 al 13 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hay propósito de parte de Dios desde el principio hasta el fin para tu vida. Dice: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. El Señor dice que todo, que es un don de Dios que el hombre pueda comer, beber y que se pueda gozar del fruto de su trabajo, de toda su labor. Amén. Entonces, sin importar el tiempo que estemos atravesando, la situación, la adversidad, la pandemia, aquella situación que estemos viviendo, Él es suficiente para podernos sacar adelante. Y el único que puede suplir todas nuestras necesidades es Él, es Dios. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os faltare conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice la palabra que Él suplirá todo, y cuando la palabra dice todo, todo es todo. Él suple todo, todas tus necesidades. Él ya peleó por tus angustias, por tu situación. Él ya ganó, Cristo ya ganó. Amén. Muchas veces nosotros llegamos a confundirnos y tenemos que entregarle nuestros sentimientos al Señor, nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, nuestra vida, todo a Dios tenemos que entregárselo. Tenemos que recordar y saber que nuestro corazón es engañoso. Amén. Y aunque no entienda o no entendamos sus caminos o no comprendamos lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas, debemos de tener memoria de que se pagó un precio muy alto por tu salvación. Se pagó un precio muy alto por tu sanidad, por tu libertad. Amén. Para que podamos comprender que Cristo es quien nos da la vida. Cristo es el que quiere morar en nosotros. Amén. Entonces tenemos que comprender que nuestra vida fue comprada en la cruz. Fue comprada a precio de sangre. Entonces lo que a nosotros nos corresponde es creer que Él cuida de nosotros, que Él nos protege y que Él cuida de cada uno de sus hijos. Él no es un mal padre, Él es un buen padre. Nosotros pudiéramos ser malos padres, pero Él es bueno. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Dice que echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Muchas veces nos ponemos ansiosos porque las cosas no se dan como nosotros esperamos o queremos, y nos ponemos ansiosos y queremos hacerlo en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades, pero dice que nosotros echemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aunque tú no lo estés viendo, Dios está obrando a tu favor. Aunque tú no sientas el respaldo de Dios, aunque estés atravesando por un desierto, aunque veas que no pasa nada, Dios está en completo control de tu vida y de los tuyos, y que nada te falta. Amén. Dice la palabra que nada le falta a los que temen al Señor. Dice el Salmo 34:9. Teme a Jehová, vosotros sus santos. No es para cualquiera, hermanos, es para los que son suyos. Dice: vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Amén. A los que temen. Entonces, nosotros tenemos ese privilegio de que somos contados como sus santos. Aunque tal vez tú digas, pero ¿cómo? Si yo todavía sigo pecando. Dios ve las cosas que no son como si fueran, hermano. Si Dios te escogió, Él es suficiente para tu vida y para los tuyos. ¿Qué movió a un endemoniado que llevaba años
lejos de casa, tal vez desnudo, alejado de casa, desnudo, viviendo entre los sepulcros, lejos de su casa, cuando es liberado por Cristo, él da voces y Cristo le encomienda que vaya a predicar a su ciudad, y él predicaba a viva voz lo que acababa de suceder. Vamos a Lucas 8:38 al 39, dice: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Y esto es tremendo, hermano, porque ¿qué movió a este hombre a anunciar a Cristo de esa manera? ¿Qué movió a Bartimeo el ciego de Jericó a glorificar a Dios a viva voz después de que fue sanado? Y eso lo hizo siguiendo a Jesucristo por las calles. Él daba voces. Yo recuerdo que la palabra dice que primero lo intentaron callar, pero cuando estuvo con Cristo le dijo: ¿qué quieres que te haga? Dice Lucas 18:41-43, dice: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que glorificar a Dios. Amén. ¿Qué movió a Bartimeo? ¿Qué movió? ¿Para qué? ¿Qué lo movió a andar anunciando a Jesucristo? Otro hombre es por qué el carcelero de Filipo, después de que había golpeado a Pablo y a Silas, terminó sirviéndoles la mesa y vendando sus heridas. Hechos 16:31 al 34. Dice la palabra: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa por haber creído a Dios. Amén. ¿Qué llevó a este hombre a llevar a esos presos que había golpeado unas horas antes? ¿Qué llevó a ese preso a llevar a Pablo y a Silas y servirles la mesa y limpiarles las heridas? ¿Qué lo llevó a hacer? ¿Qué llevó a Zaqueo a entregar y a desprenderse de la mitad de todos sus bienes cuando era un hombre que era un principal de la sinagoga? Lucas 19, del 8 al 10. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Qué movió a estos hombres, y son pocos, qué movió a estos hombres a glorificar a Dios, a cambiar su vida? ¿Qué movió a ese endemoniado a anunciar a Cristo? ¿Qué movió a Bartimeo el ciego a anunciar por las calles el milagro que había recibido? ¿Qué movió a este hombre carcelero de Filipo? ¿Y qué movió a este hombre a entregar la mitad de sus bienes? Lo que lo movió fue el gozo de haber encontrado al Señor, el gozo de haber encontrado la salvación, el gozo de haber encontrado aquel que les daba la victoria, el gozo de haber encontrado al que triunfó. Entonces nosotros, como hijos suyos, tenemos que dar gracias a Dios, porque nacimos para triunfar. Segunda de Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén.
¿qué estamos pensando? Y tal vez tú en estos momentos me digas, sí, el versículo dice que el Señor siempre nos lleva en triunfo, pero tal vez no conoces a mi familia. Tal vez no conoces por la situación que estoy pasando. Tal vez no conoces el problema en el que están metidos mis hijos. O tal vez no conoces el problema financiero o el problema de salud. No, yo no conozco tu problema. Conozco al que puede solucionar el problema porque Cristo quiere bendecirnos. Cristo quiere pelear por nosotros. Y te digo algo, Cristo ya triunfó. Cristo no tan solo peleó nuestras batallas, que Cristo ganó las batallas por nosotros. Y cuando lo recibimos en el corazón, nos da perdón y vida eterna. Hay algo que muchas veces no alcanzamos a comprender, la grandeza de un Dios poderoso, hermanos. De un Dios que está sentado a la diestra del Padre, que se despojó de sí mismo y tomando forma de ser humano, se hizo menos, se hizo débil para poder rescatarnos. Y una vez que ganó y triunfó en la cruz, nos dio vida eterna y perdón de pecados. Entonces, además de otorgarnos la victoria en todo lo que emprendamos, Dios quiere que desarrollemos un carácter de no estar, mi pastor me decía que no es lo mismo estar recibiendo golpes, a ser ofensivo, atacar. El enemigo siempre tratará de menospreciarte. El enemigo siempre dice la palabra que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él tratará, pero si nosotros nos paramos en la brecha, si nosotros seguimos creyendo en nuestro Padre, en Jesucristo, que es suficiente para nuestras vidas, Él no tiene parte ni suerte en cada uno de nosotros, porque somos más que vencedores y lo logramos cuando vivimos y hacemos todo para Él. Triunfamos, según la Biblia, cuando nos sobreponemos a algo o a alguien o superar algún obstáculo. Pablo dijo que todo le era lícito, pero no permitiría que nada le quitara la potestad que tenía Dios sobre él. Es decir, que Dios era dueño de su vida. Y qué mejor que sea Dios el dueño de nuestra vida y no los problemas, no las situaciones. Amén. Por eso Pablo dijo que había peleado la buena batalla, que había corrido y que había triunfado. El Señor dijo que seguirlo sería complicado, hermanos. Jesucristo, es complicado ser cristiano, y yo se los he dicho muchas veces, es complicado. ¿Por qué? Porque Cristo nos manda a hacer cosas que a nuestra carne no le van a gustar. La palabra nos enseña que es bueno buscar al Señor en intimidad, cerrada la puerta, pero tu carne no va a querer. El Señor Jesús nos dijo que al que te diera una cachetada le presentaras la otra mejilla, y al que tomara la túnica le dieras también la capa. Son cosas que a la carne no le gustan y es difícil seguirlo. Implican dificultades, pero vale la pena esforzarse por Dios. Es decir, no significa que a partir de cuando le entregamos nuestra vida, cuando hicimos la confesión de fe, yo sé que es parte, es el inicio, cuando nosotros confesamos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, algo pasa. Y no es de que vaya a pasar algo rápido y que automáticamente se vayan a ir las dificultades o las aflicciones. ¿Sabes por qué? Porque ya estaban ahí. Al contrario, habrá gente que hable mal de ti por tu estilo de vida, que te critiquen, que murmuren de ti, que hablen, que digan chismes. ¿Por qué? Porque has decidido seguir al invisible, has decidido seguir a Cristo. Y hay gente que no le gusta. Yo recuerdo que cuando yo decidí, o el Señor me mostró que yo debía caminar en sus caminos, hubo gente que hablaba mal de mí. Hubo gente que decía cosas que no eran verdad de mí, ni de Jesucristo, pero como ya no participaba uno de esas pláticas, de esos comentarios, de esas como vive el mundo, de las pachangas, del alcohol, de esto, se pueden levantar vientos contrarios, pero al final el Señor te dará la paz que necesitas. ¿Sabes por qué? Porque te dejó a su Santo Espíritu.
Y tú y el Espíritu Santo son multitud. Tú y el Espíritu Santo pueden orar por un país, por una ciudad, pueden orar por el mundo entero. Tú y el Espíritu Santo pueden hacer cualquier cosa. El Espíritu Santo es el que nos da la paz, el que nos da la tranquilidad, a pesar de la situación por la que estemos atravesando, por la situación por la que estamos viviendo. Juan 16:33 explica: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor sabía que iban a hablar mal de nosotros. Es más, te digo algo, si a nuestro Señor Jesucristo le decían que demonio tenía, ¿qué esperas que digan de ti? Si no creían en nuestro Señor Jesucristo, lo querían apedrear. A nuestro Señor Jesucristo, ¿qué esperas que digan o que hablen o que digan de ti? Claro que van a decir muchas cosas que tal vez a ti no te gusten, pero que el Señor es el que se lleva la gloria. Amén. Cuando recibimos a Jesús nos sentimos bien y llenos de confianza. Pero luego algo que yo he podido ver es de que muchas veces bajamos la guardia y nos descuidamos y nos relajamos y hacemos cosas en Cristo conforme a su palabra, pero otras las hacemos en nuestras fuerzas, con nuestra habilidad, con nuestro conocimiento, y entonces comenzamos a perder esa paz. ¿Por qué? Porque entonces vuelven los pecados que ya habíamos vencido, vuelven aquellas cosas que ya estaban derrotadas, que ya habíamos superado. ¿Por qué? Porque ya no vives al 100% con Cristo, ya tomas decisiones en ti. Antes cualquier cosa era oración, cualquier cosa era intercesión, cualquier cosa era ayuno y oración, y ahora tal vez lo haces en tus fuerzas, y regresan esas pasiones que ya habías vencido, pasiones del mundo. Amén. Y nos podemos llenar de aflicción y nos pueden robar la paz. ¿Por qué? Porque dejamos de hacer lo que el Señor quería. Yo conozco personas, hermano, que empezaron tomándose una cerveza después de 5 años, 6 años de cristiano, sirviendo en la congregación, empujando la obra, y empezaron tomándose una copa de vino o una cerveza, porque el vino no es malo y una no es ninguna, y comenzaron así, y perdieron lo que habían ganado, hermanos. Hay gente que dejó de escuchar alabanzas y adoraciones a Dios, y empezó a escuchar música secular, música del mundo. Y tal vez digan, es que no dicen nada, no tienen ningún mal sentimiento, ningún mal mensaje. No, tal vez tú no lo percibas así, pero el que las escribió sí. Entonces es de cuidado lo que nosotros tenemos. Es una cosa tan grande, es tan grande la salvación que Cristo ganó para nosotros, que el enemigo invierte cuanto puede para tratar de quitarnos esa paz, ese gozo y esa victoria que Cristo ganó en la cruz para cada uno de nosotros. Entonces, Jesús es un triunfador y nos comparte de su victoria. Cristo venció en la cruz y despojó a los principados y a las potestades de todo aquello que nos habían quitado, y repartió dones para sus hijos y para sus siervos, y nos ha dado autoridad sobre ellos, para hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y que nada os dañaría. El Señor dio regalos a su pueblo, y todos los demonios fueron avergonzados en la cruz del Calvario. El Señor tiene un plan y un propósito hermoso para tu vida. Colosenses 2, 13 al 15. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Entonces, nunca te des por vencido, hermano. Mantente firme y constante a pesar de lo que te quieran decir, a pesar de lo que te ofrezcan, a pesar de esa mirada, a pesar de ese coqueteo, a pesar de esa copa. Mantente al margen, sigue resistiendo. El Señor te dará el triunfo que ya ganó Él. Amén. Cristo los exhibió a todos esos demonios, a todas esas potestades,
los exhibió públicamente, los derrotó. Y la autoridad te la dio a ti. Te dio salvación, te dio vida eterna. Primera de Corintios 15 del 57 al 58. Eso es lo que nos aconseja más. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Firmes y constantes. No te distraigas, hermano. Sigue firme, sigue constante. Sigue diciendo, creciendo en la obra del Señor siempre. No es cuando ya seas bendecido, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay gente, hermano, que tristemente se fue de la iglesia porque fue bendecido. Y el apóstol Pablo nos dice que creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. La palabra aconseja que no seamos vencidos, sino que nosotros seamos los que vencemos. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Entonces no te des por vencido. Cuando te das por vencido es como si dijeras que no puedes más. Es como si dijeras que Cristo no está contigo, que Él no te dio la victoria. Es como si dudaras del sacrificio y de la victoria de Cristo Jesús. Por los problemas, siempre los problemas, todos los problemas, buscan separarnos del amor de Dios. Sin embargo, no debemos de convencernos de eso. Los problemas siempre buscarán separarnos del amor y del propósito que Dios tiene para sus hijos y que Dios tiene para nuestras vidas. Romanos 8, 35 al 39. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pablo está diciendo que cuestiona quién nos separará del amor de Cristo. Qué tribulación, qué angustia, qué persecución, porque esto todo lo vivieron los discípulos. O qué hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Pero el versículo a donde quiero llegar dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. Jesús triunfó en la cruz, hermano. Por lo tanto, Él es vencedor. ¿Quién venció en la cruz? Cristo. Él es vencedor. Pero la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. Y la explicación es esta, hermanos. Que nuestro Señor Jesucristo peleó contra el pecado, contra las huestes, contra los espíritus, y murió en la cruz, derramó su sangre, resucitó, y al tercer día resucitó y ascendió a los cielos. Él es más que vencedor. Pero la explicación es esta: Él fue el que murió, pero nosotros fuimos perdonados. Él fue el que sufrió y nosotros recibimos la victoria. Nosotros recibimos el perdón sin necesidad de padecer o de morir. Por eso es que somos más que vencedores, porque sin pelear obtuvimos la victoria. Por su herida fuimos nosotros curados. Así que pedir sanidad, puedes pedir sanidad, puesto que Él ya la obtuvo por ti. Se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Entonces tenemos que pedir cuando estemos en una situación adversa financieramente hablando. ¿Por qué? Porque también Él triunfó y somos más que vencedores cuando nosotros recibimos esa victoria. Amén. Él sufrió, murió y resucitó
para darnos vida eterna y sin que tuviéramos que perecer, sin que tuviéramos que morir. Entonces agradece su gracia, agradece su favor. No la desperdicies con pensamientos de derrota, no la desperdicies con pensamientos de baja autoestima, que digas que Dios no te ama, que Dios atiende a otros, pero que no quiere hacerte el favor. No desperdicies esos pensamientos. Mejor piensa que Dios y que Cristo te aman. Hay cosas que tengo que hacer para vencer esta situación, esta adversidad. ¿Qué tenemos que hacer para que esta pandemia acabe? Tenemos que pedírselo al Señor, tenemos que nacer de nuevo en Cristo Jesús y volver a pedírselo. Amén. Primera de Juan 5, del 4 al 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, fracasar o vencer depende de nuestra fe. ¿En quién? En Cristo. No depende de otra cosa. Si tú fracasas o vences, depende de nuestra fe o de la fe que tú tengas o que yo tenga en Cristo Jesús. Si decae tu fe, enfrentarás el fracaso, y por el contrario, si aumentas tu fe, si te llenas de fe y te mantienes creyendo, triunfarás. ¿Cuántas cosas nos han sucedido por falta de fe? O bien por intentarlo en nuestras fuerzas, un trabajo, una empresa, un negocio. Entonces, ante cualquier situación o dificultad, piensa. Separado de Él no podemos hacer nada. Difícilmente lograremos cosas buenas si Cristo no está con nosotros. Es más, me atrevería yo a decir que nada bueno. Amén. Entonces no lo hagas en tus fuerzas, mejor en las del Señor. Él sabe lo que es bueno para ti. Él sabe y tiene cosas buenas para ti, no tan solo para ti, sino también para los tuyos. Levanta tu fe para poder triunfar. Levanta tu fe en este tiempo de adversidad, de tribulación. Levanta tu fe, es tiempo de volver a creer. Es tiempo de volver a clamar, es tiempo de volver a creer que Jesucristo es suficiente, que Él es Dios, que Él es poderoso. Agradece al Padre por darte el triunfo a través de Cristo Jesús sobre la enfermedad, sobre la pobreza, sobre el pecado. Amén. Tú puedes decirle, Señor, yo no me doy por vencido, me doy por vencedor, porque sé que tu Hijo tomó la victoria por mí. Amén. Entonces nosotros creemos que con orar, muchas veces llegamos a pensar que orando, con que oremos 10 minutos en la mañana, con que oremos 5 en la comida y 5 en la noche, es suficiente. O pensamos que con ir una vez a la iglesia y sentar y recibir, pensamos que con eso es suficiente. No, hermano, eso es parte de lo suficiente. El único suficiente es Cristo. El único suficiente de vencer la ruina, la enfermedad, la escasez, la tribulación, el divorcio, la pandemia. El único capaz es Cristo Jesús, porque Él ya lo hizo. Él es suficiente para este mundo. Él es suficiente para tus hijos, para tu familia, para ti. Él es suficiente para tu iglesia. Juan 1, del 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Otra versión dice, y las tinieblas fueron derrotadas por ella, por esa luz hermosa que solo Cristo nos puede dar. Jesucristo fue y será el origen de todas las cosas creadas por Dios nuestro Señor. Amén. Él está por sobre todo aquello que queramos planear o lograr
en nuestras fuerzas, en nuestros planes, en nuestros propósitos. Él está por encima de todo aquello. Cristo es suficiente porque no necesitamos de nada ni de nadie para reconciliarnos con Dios nuestro Señor. Cristo es suficiente porque no necesitamos nada ni nadie para obtener nuestra salvación. Él es suficiente. Cristo es suficiente porque no necesitamos de obras o sacrificios para ganar el favor de Dios nuestro Señor. Él ya lo hizo, Él fue la ofrenda perfecta. Cristo es suficiente porque no necesitamos de métodos o de conocimientos humanos para servirle a Él y a su iglesia. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente porque Él es el fundamento de todas las cosas. Simplemente Cristo es suficiente porque Él es Dios. Cristo es suficiente porque Él es el Creador. Él nos creó, Él creó este mundo, Él creó todo lo visible y todo lo invisible, lo natural y lo espiritual. Cristo es suficiente. Sea Cristo suficiente para nuestras vidas, para nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestros hijos. Sea Cristo suficiente en nuestro trabajo, en nuestra vida. El nombre de Cristo tiene que ser glorificado. Amén. Cristo es suficiente, amados, para tomar el control de nuestras vidas. Yo quiero orar por ti. Cierra tus ojos. Yo quiero orar por aquellos que pensaron que en sus fuerzas podían lograrlo. Quiero orar por aquellos que se apartaron del camino porque se creyeron más fuertes o más sabios o autosuficientes y dejaron de buscar el rostro de Cristo. Quiero orar por aquellos que se distrajeron y empezaron con poquito y terminaron olvidándose de las cosas de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu pueblo, Señor. Bendice, amado Dios, a tu pueblo de Pan de Vida. Bendice a mi pastor, Señor, a mi pastora. Bendícelos, cuídalos. Bendice a todo el pueblo de Pan de Vida, Señor. Bendice a los familiares inconversos, Señor, que puedan ver cómo afrontamos esta pandemia, que puedan ver, Señor, que guardamos un buen testimonio, mi Dios, que no nos conformamos y que no permitimos que aún un solo cigarro, una sola copa, Señor, somos celosos de lo que Cristo ganó en la cruz para nosotros. Somos celosos de su triunfo, Señor, y hoy te exaltamos, te bendecimos, amado Padre. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que guardes a todos mis hermanos, que los bendigas, que los cubras. Padre, ayúdanos a comprender, Señor, la grandeza del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Con Él todo, Señor, sin Él nada. Con Él todo lo podemos lograr, amado Padre. Y yo te doy gracias, Señor, porque estaba en tus planes que nosotros, Señor, siendo tan pequeños, mi Dios, pudiéramos accesar a Él, pudiéramos tenerlo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Te agradecemos, Jesús. Todo este pueblo que hoy te escucha te agradece el sacrificio que hiciste en la cruz. Agradecemos, Señor, la victoria que nos has dado a través de tu muerte y tu resurrección, mi Dios. Gracias, Señor, te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.
suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantar de santo. Tú eres santo. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Y tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo hoy. Y tanta gloria me asombra. Me asombra. Me asombra. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo